La mayoría de nosotros manifestamos ansiedad en algún punto de nuestra vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, en nuestras actividades diarias. La verdad es que esta ansiedad busca maneras de entrar en nuestra mente y si lo hace nos va a complicar el hecho de poder lograr las cosas. La pregunta es, ¿de dónde viene? Y una pregunta más importante aún sería, ¿y cómo es que podemos vencerla? Si quieres saber un acercamiento distinto para lograr las cosas que queremos en la vida mediante una mente que trabaja, que constantemente mejora y sobre todo sin la ansiedad por la presión por lograrlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a tocar un tema, el cual estuve trabajando durante la semana anterior en mi cuenta de Instagram sobre todo, donde hablamos del tema de la productividad, del tema de hacer, del tema de generar objetivos o conseguir logros que estamos buscando, pero por X, Y o Z no logramos de alguna manera llegar a esa meta. ¿Sí? Algo muy importante, solemos tener el concepto de productividad bajo la idea de hacer más al menor esfuerzo, ser más eficientes, ser más eficaces, se dice por ahí. Sin embargo, dejamos de lado el hecho emocional de cuando haces las cosas, de cómo es que la mente muchas veces se boicotea a sí misma por el hecho de no poder o no sentirse capaz de lograr eso que estamos deseando. Y sobre todo, empieza la antesala de la ansiedad, del estrés, empezamos a procrastinar, empezamos a sacar la vuelta, como se dice coloquialmente, ¿no?, hacia las cosas con un afán de evitar, digamos, o tratar de evadir esta ansiedad que nos produce y al final, pues claro, la mente humana, ¿qué pasa con ella? Pues evita el dolor, ¿sí? Recuerda la cuestión del hedonismo, obtener placer, evitar dolor, la mente prefiere evitar dolor, entonces empieza a evadir, a procrastinar de una manera involuntaria muchas veces y si no estamos conscientes de ellos, de pronto dejamos de avanzar en lo que queremos y como menos nos damos cuenta, ya pasaron los meses o los años incluso, volteamos a ver hacia atrás y decimos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Es decir, ¿cómo me encuentro en esa situación siendo que yo quería lograr X, Y o Z, que era distinto a la situación en la que me encuentro actualmente, por ejemplo? El libro esta semana en inglés se le conoce como The Practicing Mind. En español está la versión en español que se llama Ejercita tu mente, pero realmente el nombre sería algo más como la mente que trabaja, ¿sí? La mente que practica, la mente que se ejercita. Sería más apropiado el nombre porque aquí vamos a hablar de qué forma es que la mente trabaja mejor, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros queremos alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, ¿ok? El autor de ese libro se llama Thomas Sterner y él es un experto en términos de desempeño tanto empresarial como de atletas, como de artistas. Este libro se publicó en el año 2012 y nos da cierto conocimiento o ciertas estrategias que nosotros podemos utilizar para hacer que la mente trabaje a nuestro favor. Recuerda, muchas veces podemos tener la necesidad, podemos tener las ganas, como se dice por ahí, podemos tener el deseo de hambre, podemos tener muchas cosas, sin embargo, algo pareciera que faltara para poder concretar lo que queremos. Para muchas personas, ¿no?, sobre todo personas que suelen procrastinar o que suelen evadir la situación, suelen decir, es que yo no nací con las facultades que tú tienes, yo no nací con estas cosas, yo no me siento así como tú, ojalá me sintiera como tú, hablando en términos generales, ¿no? Personas que logran con personas que no logran.
Entonces, no se trata de eso. Al final, todas las personas tienen la misma capacidad. El punto radica en de qué manera se centra la atención de cada una de ellas, ¿sí? En cómo nosotros atendemos lo que nos envuelve de tal manera de saber si lo utilizamos a nuestro favor o no. Conceptos como la atención plena, la concentración, el enfoque, entran en todo lo que vamos a revisar aquí. Me gustaría empezar con una pequeña introducción sobre este tema. Lo primero es que, por lo regular, nosotros establecemos metas muy altas y ese viene siendo uno de los conceptos principales del libro. Uno de los problemas que nos generan por lo regular ese estrés, esa ansiedad, radica en el tipo de metas que nos solemos poner de entrada. Entonces, solemos establecer metas muy altas creyendo que podemos alcanzarlas. Y aquí es donde yace parte del problema, porque tan pronto nosotros alcanzamos tales metas, nosotros establecemos nuevas que son aún más altas. Y mientras éstas se vuelven más y más difíciles de alcanzar, nosotros solemos negarnos a nosotros mismos la gratificación del logro por haberlas alcanzado. Y eso hace que se convierta en un círculo vicioso. Dicho de otra manera, la gente de alguna forma siempre quiere conseguir más, ¿sí? Y de pronto, pues se puede establecer cierta calidad de metas. Puedes decir, en el mejor de los casos te sitúas en una meta, la alcanzas, pero cuando la alcanzas ya quieres otra, y cuando alcanzas la otra ya quieres otra, y luego otra y otra más. Se dice por ahí que cuando llegas al pico de una montaña es para darte cuenta que tienes otro pico enfrente, más alto que el anterior. ¿Qué dice el autor sobre esto? Dice que ese viene siendo el problema. El problema es que ni siquiera disfrutamos los logros que alcanzamos y siempre estamos pensando en hacer más, más y más. Y eso muchas veces nos va a disuadir sobre poder disfrutar lo que estamos haciendo. Eso es por un lado. Por el otro lado, si no alcanzamos las cosas o si las metas son demasiado grandes, de tal forma que nos puede generar algún tipo de bloqueo, nos puede decir, bueno, para poder alcanzar esto tengo que hacer X, Y y Z, y el proceso para hacerlo, la verdad, me resulta bastante desgastante, y entonces en lugar de hacerlo empezamos a distraernos, empezamos a procrastinar, a aplazar, a dar atención a otras cosas que no nos van a llevar a eso que queremos, de tal manera que empezamos a justificar el por qué hacemos o el por qué no hacemos. Bien, bueno, en este análisis vamos a descubrir cosas como el hecho de quizá limpiar partes grandes de tu casa, ¿sí? El hecho de hacerlo bajo una estrategia de poco a poco puede hacer que las cosas se den de mucho mejor manera. Es como el término divide y vencerás. Vamos a verlo ya cuando toque ese momento. También vamos a revisar una técnica en particular que se llama hacer, observar, corregir. Ya lo tocaremos también en los siguientes puntos. Y algo también importante es el por qué enfocarnos en el proceso en lugar del resultado final, ¿sí? Menciona por ahí que el hecho de enfocarnos en el proceso en lugar del resultado final es lo que nos hace sentir ganadores. Hay una frase muy famosa, ¿no?, que dice, la felicidad no es el destino, sino el camino. Y por aquí se puede de alguna manera interpretar que a eso es a lo que se refiere, ¿no? Son cosas, son conceptos que están manifestando, pero los vamos a ver bajo una manera más analítica. Si estás revisando esta información, recuerda que todo, bueno, no es que recuerdes, sino independientemente de si tú ya no sigues o acabas apenas de encontrar este análisis, nos gusta siempre fundamentarlo en base a lo que el experto, en base a lo que el autor, en base a lo que la persona lo define, ¿no? O sea, en base a lo que la persona diseña sobre su estrategia de solución, aquí lo analizamos en base también a la experiencia y en base también a otros autores que complementan muchas veces lo que, de una manera, la opinión que se está externando. Sobre los puntos, te menciono, el primero de los puntos que vamos a revisar aquí se va o se enfoca, ¿no?, sobre el problema. Y el problema dice lo siguiente: debido a que elevamos las expectativas de nosotros mismos, nunca nos sentimos satisfechos. Repito, debido a que elevamos las expectativas de nosotros mismos, nunca nos sentimos satisfechos. Y voy a empezar, antes de entrar en detalle en este punto, quiero que tengas un pensamiento ecléctico, como me gusta decirlo. No hay blancos ni negros. Habrá quien diga que lo mejor es tener metas sumamente altas,
y aunque alcances una fracción de ellas es mejor que simplemente no hacerlo. Está la otra cara de la moneda que te puede decir, no, es que ese es el problema, porque la gente se frustra y no avanza. La verdad es que ambas partes tienen razón, y la verdad es que tenemos nosotros, con el conocimiento que se nos provee, generar nuestro propio criterio que mejor nos funcione. ¿Sí? De eso se trata, es decir, lo que mejor funcione hacia nosotros mismos. Habrá quien le funcione una cosa, habrá quien le funcione la otra. El punto central es que cada quien defina la estrategia que mejor le funcione. ¿Sí? Y voy a mostrarte aquí una perspectiva que nos dice, ¿no? A veces puede contradecir lo que otros pueden decir, pero la verdad es que son complementos. Y vas a ver por qué te lo digo. El punto aquí es, un problema es que si elevamos nuestras expectativas, ¿sí?, nunca nos sentimos satisfechos. Vamos a revisar por qué. Algunas veces parece que no importa qué tanto practiquemos en relación a algo que queremos hacer. La verdad es que siempre habrá alguien allá afuera que haga las cosas mejor que nosotros. Y eso puede ser frustrante, eso seguro. Y eso puede afectar nuestra actitud sobre muchos aspectos de nuestras vidas. Pero la pregunta, ¿por qué nos sentimos frustrados sobre este punto en primer lugar? Y si no me crees, ve y enfoca tu atención en una escuela donde los niños están estudiando y de repente hay un niño que saca puro 10 y hay otro niño que reprueba. ¿Qué sucede con la actitud del niño que reprueba? Se frustra ante el niño que saca puro 10, por ejemplo. Entonces, al momento que se frustra, la actitud cambia. Entonces, ¿para qué me esfuerzo si nunca puedo ser como este niño, por ejemplo? Eso pasa en el trabajo, eso pasa en cualquier ámbito de la vida. Nos frustra muchas veces ver situaciones que nosotros de alguna manera quisiéramos, pero las vemos muy lejos. Los vemos como algo complicado, lo vemos como algo que está fuera de nuestro alcance muchas veces. Y la parte que frustra más es el hecho de que puedes hacer el esfuerzo, lo intentas y ves que a ti te cuesta demasiado trabajo y a otros pareciera que les fuese bastante más sencillo que a ti. Entonces, si eso lo llevas a términos del dinero, pues habrá personas que ganen mucho más dinero, o en términos sociales, donde puede haber personas que tengan mucho más relaciones con otras personas, que tengan un círculo de amistad mucho más grande, más rico, más productivo. Habrá personas que a lo mejor se sienten insatisfechas con el trabajo que tienen y ven a otras que realizan su propósito de vida. Entonces, ese tipo de comparaciones frustra, ¿sí? Entonces, hay una falencia, hay una falla que todos los humanos tenemos en común, por lo general. Y se refiere, bueno, el autor lo maneja como una falencia, te lo voy a dejar como entre comillas, dependerá de cómo tú lo veas, pero él se refiere precisamente a que hay una falla, una falencia que todos los humanos tenemos en común, y se refiere al hecho de esforzarse por ideales que simplemente no son alcanzables. Aquí es donde entran las disyuntivas. Habrá quien diga, eso no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, analízalo y toma tu propio criterio. Pero menciona que gran parte del problema es esforzarse por ideales que simplemente no son alcanzables. Tenemos una imagen en nuestra mente de lo que creemos es una vida perfecta, y eso es cierto, ¿sí? Donde estamos idealizando ciertas situaciones, haciendo ver a nuestra vida real muy por debajo en comparación a la imagen que tenemos, ¿sí? Algunos de nosotros podemos querer un mejor trabajo, otros queremos a lo mejor un círculo de amistades más grande, otros a lo mejor van a querer mejorar su apariencia, entre otras cosas. El punto es que nunca estamos satisfechos y siempre estamos comparándonos, ¿sí? Ese viene siendo algo de la naturaleza humana. A ti probablemente no te sorprenda lo que te voy a decir, pero el hecho de generalmente todas estas expectativas altas que tenemos regularmente son alimentadas por los medios masivos de comunicación y por estrategias de marketing, ¿sí? Piensa en todas las personas, o más bien, piensa en todas esas personas ricas, elegantes, bellas y perfectas que aparecen en las revistas, que aparecen en los anuncios. La mayoría de los productos que se mercadean, ¿sí?, la mayoría de los productos que se intercambian, que se venden, que nos llegan a nosotros todos los días, ¿sí?, están hechos para convencernos que nuestras vidas simplemente no son lo suficientemente buenas si no tenemos esos productos, si no tenemos esos servicios, si no tenemos eso que nos están vendiendo como la solución, ¿sí? Y vamos a sentirnos siempre menos porque no tenemos eso. Y vemos a las personas de estos catálogos, de estos lugares, de prensa o donde tú quieras, pues vemos lo bien que se ven, lo bien que están, lo rico que son, lo bellos y demás. Y eso pues nos puede frustrar, ¿no? La familia perfecta,
el trabajo perfecto, entre otras cosas, y eso nos hace sentir menos. Entonces solemos tener un pensamiento consumista para adquirir esos servicios, esos productos, para aparentemente tener una vida mejor. Claro, algo importante, tener expectativas altas, ¿sí?, no se refiere a que sea malo, ¿sí? Podemos usar imágenes de una vida mejor que nos inspire a trabajar mejor y entonces lograr más, ¿sí? Trabajar más duro, trabajar más eficiente y entonces lograr más. Claro, todos queremos una vida mejor, ¿cierto? Todos queremos mejorar, todos queremos tener más cosas, eso está bien. El punto es, ¿sí?, que desafortunadamente tendemos a usarlas no para otra cosa que como objetos de comparación, ¿sí? Cuando tú ves algo y ves lo lejos que estás de esa imagen que tienes enfrente, pues puede ser que en lugar de motivarte te desanime, ¿sí? Tienes que tener cuidado, porque muchas veces la usamos en nuestra contra en lugar de nuestro favor. Por ejemplo, solemos comparar nuestro rendimiento que tenemos con el de nuestros colegas en el trabajo, o cuando los miramos en el espejo, comparamos nuestra apariencia con aquellos que vemos en la calle, o que vemos en la prensa, o que vemos en la televisión, o en cualquier lado, ¿sí? Y aún hay otro problema con la manera en la que conectamos con nuestros ideales. En lugar de trabajar hacia una meta y sentirnos satisfechos al alcanzarla, nosotros aumentamos nuestras expectativas para lograr más. Y esto significa que nuestros ideales se van moviendo y sobre todo se van alejando de nosotros. Lo que inicialmente queríamos después ya no es. Y nosotros nos estancamos constantemente presionándonos para alcanzar metas que no valoramos una vez que llegamos a ellas. ¿Recuerdas la frase de nos las pasamos cumpliendo expectativas de terceros? Para al final darnos cuenta que eso no era lo que queríamos y estamos buscando una solución tras solución tras solución sin encontrar realmente eso y muchas veces nos perdemos en el camino. En pocas palabras, el sentimiento de que nosotros no somos lo suficientemente buenos es una fuente de ansiedad constante para todos nosotros. La pregunta es, ¿qué pasa si no queremos sentirnos ansiosos todo el tiempo? ¿Sí? Porque no es una manera de vivir. Bueno, entonces, si no queremos sentirnos ansiosos todo el tiempo, es tiempo, valga la redundancia, de hacer algunos cambios y son los puntos que siguen. ¿Ok? Sobre esta cuestión de que elevamos las expectativas de nosotros mismos y nunca nos sentimos satisfechos, hay que reflexionar sobre el término principal de si esas expectativas son nuestras o son impuestas. Si esas expectativas realmente es lo que nosotros queremos o simplemente estamos buscando complacer a terceros. Si esas expectativas es para aceptarnos nosotros mismos sobre nuestras capacidades o lo que queremos hacer o simplemente es para que los demás nos acepten. Esa viene siendo la parte crucial porque cuando alguien cae en esa trampa, constantemente está haciendo cosas, pero sin concretar algo. O más bien, puede concretar cosas, pero que al final no le llenan, de alguna manera no te hacen sentir mejor, ¿sí? Y estás cambiando de una cosa a otra, tratando de alguna manera de encajar, pero al final para darte cuenta que eso no es lo que querías, ¿sí? Entonces nada más hay que ser conscientes de que precisamente el hecho de tener esas expectativas tan altas de nosotros mismos, no realistas muchas veces, a pesar de que alguien nos diga que podemos alcanzar lo que queramos en la vida y demás, tenemos que ser realistas también, ¿sí? Porque de otra manera nunca nos vamos a sentir satisfechos al momento de conseguir cada una de estas cosas. Bien, el siguiente punto habla sobre cómo podemos mitigar esa ansiedad, ¿sí? Y dice lo siguiente: corta la ansiedad por medio de concentrarte en tu progreso en el presente. Aquí vamos a empezar a ver cierta relación con algunos otros análisis que ya tenemos en este lugar donde estás analizando esta información, ¿sí? Vamos a una relación con análisis como tipo el poder de la hora, ¿sí? Vamos a ver también cierta relación con otros análisis como el libro de Flow, Fluir, entre otros. Y conforme vayamos avanzando, a lo mejor te digo algunos más. Todos estos análisis también se encuentran donde estás revisando esta información. Pero aquí menciona algo importante. Dice, corta la ansiedad por medio de concentrarte en tu progreso en el presente. Es decir, enfoque presente. Y podemos empezar con una pregunta. ¿Por qué será que cuando una fecha límite importante se aproxima, vemos cada vez mejor el hecho de procrastinar? ¿Sí? Es decir, ya tengo que hacer esto y en lugar de concentrarme para hacer lo que tengo que hacer,
pareciera que fuese lo opuesto. El sentir que tu enfoque fluctúa, es decir, que tu enfoque empieza a, de alguna manera, bajar, que se mitiga, que se reduce. Cuando sabes que tienes un trabajo serio que hacer, puede ser bastante estresante. Por lo regular, esto se debe a que nosotros somos consumidos con el pensamiento de nuestro objetivo final en mente, lo que lo hace ver de alguna manera muy lejano, ¿sí? Eso que queremos hacer sin importar qué tan duro estemos trabajando por ese objetivo. Esto, en consecuencia, nos hace sentir desmotivados y daña enormemente nuestra productividad. Entonces, en lugar de ajustarse de alguna manera a futuras consecuencias, necesitamos concentrarnos en hacer lo mejor que podemos aquí y ahora. Esto se debe a un simple cambio de perspectiva y te lo voy a explicar de la manera más simple que puedo hacerlo. Pensar en nuestra meta nos puede llenar de miedo y de ansiedad. Si tú tienes una meta grande, sobre todo si aplicas los términos de una meta retadora, una meta que te presione, una meta que te haga crecer, pues te vas a topar en esa situación porque vas a salir de tu zona de confort. Eso de entrada, ¿sí? Si no sales de zona de confort, pues no es una meta, sino es una simple actividad más que te mantiene donde estás. Una meta es para alcanzar algo distinto, ¿ok? Entonces, pensar en nuestra meta nos puede llenar de miedo y de ansiedad, lo cual nos distrae de nuestra tarea real, por la cual debemos trabajar en ese momento. En otras palabras, ¿a qué se refiere esto? Cuando empezamos a temer el hecho de que podemos alcanzar eso que estamos buscando, de pronto nuestra atención se diluye, ¿sí? Nuestro enfoque empieza a, de alguna manera, nuestra mente se boicotea y empieza a buscar otras alternativas que lo hagan salir de ese estado donde se encuentra, ¿no? Porque, como te dije antes, el temor, o más bien evitar dolor, que obtener placer, es parte del hedonismo del ser humano, y sobre todo evitar dolor es más fuerte que obtener placer, y eso es lo que ocasiona un dolor. Entonces, como no quiere enfrentarlo, va a tratar de sacar la vuelta, como se dice por ahí. Entonces, la cuestión aquí es, pensar en nuestra meta nos puede llenar de miedo y de ansiedad, lo cual nos distrae de nuestra tarea real, por la cual debemos trabajar en ese momento. Pero, por medio de simplemente mantener nuestros pensamientos en el momento presente, nuestra ansiedad bajará significativamente. El hecho de colocar nuestra meta final fuera del radar por un momento y concentrarnos en el proceso es como nosotros iremos directo y sin escalas, se puede decir así, a conseguirlo. Nos veremos a nosotros mismos haciendo progresos y sintiéndonos más motivados que nunca. ¿Por qué? Aquí me gustaría que, si no lo has hecho, revisaras el análisis del libro Flow, Fluir, porque es como entrar en un estado de momentum. También el poder de la hora nos toca sobre este tema de estar en el presente, pero el punto central es, ¿por qué sucede esto? Porque no estás pensando más allá de la actividad que estás haciendo en ese momento. Es como si quieres tú, por ejemplo, correr un maratón, pues si te pones a pensar en que son 42 kilómetros, te puede dar cierta frustración, agonía, nerviosismo, terror, según sea el caso, si es que no estás acostumbrado. Y aunque estés acostumbrado a lo mejor en pensar en toda esa presión que puedes tener, pues puede ocasionar también cierto nivel de estrés muy alto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en lugar de concentrarte en eso es, bueno, yo voy a entrenar y cada día voy a entrenar 1 kilómetro, por ejemplo? O hago la estrategia de un día 1 kilómetro, al siguiente día 2, al siguiente día 3, al siguiente día 4, y mi meta se va nada más ahí. No me estoy yendo hacia los 42, no me estoy yendo hacia el esquema de si voy a ganar o si voy a perder, y si no llego, y si me canso, y si me paro, y si al final que quede en ridículo porque no logro. O sea, ese tipo de cosas es lo que nos aleja, ¿no?, de aquello que queremos hacer. Entonces, el punto central aquí es entender, sobre todo, el hecho de poder controlar eso que queremos hacer, ¿sí? Y la manera de controlarlo, una técnica, es dejar esa meta grande fuera del radar. O sea, es decir, ya está, la tengo ahí, ya no pienso en ella y ahora voy a enfocarme a una actividad en particular que tenga control, que sé que la tengo que hacer para poder encaminarme hacia esa meta, ¿no? Pero sin estar con la pantalla o con la pintura o con la fotografía o con la imagen completa, porque eso es lo que muchas veces nos lleva a sentir esa ansiedad, ese estrés, esa frustración y no logramos avanzar, ¿sí?
Ahora, eso no quiere decir que nosotros no deberíamos enfocarnos en nuestras metas. Ok, aquí es donde empiezan las paridades, ¿no? O aquí es donde empieza el hecho de saber que no son blancos ni negros, ni situaciones extremistas. De todo necesitamos, ¿ok? Ahora, repito, esto no quiere decir que nosotros no deberíamos enfocarnos en nuestras metas. Recuerda, las metas son vitales, pero no nos son útiles cuando las usamos como indicadores de nuestro progreso. ¿Ok? Una vez más, esto nos va a desmotivar si es que caemos en eso. Más bien, la perspectiva o la imagen o la idea que tenemos que tener en nuestras metas es que deben ser usadas como un timón de un barco, ¿sí? Un timón que nos dirige hacia la dirección correcta. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, por eso está la meta, ¿sí? Sabemos que queremos alcanzar eso, pero para alcanzar eso yo sé que tengo que hacer ciertas actividades. Entonces mi enfoque se va sobre las actividades, no hacia la meta final. Con la analogía del bote, la analogía del barco, ¿sí? Es decir, yo sé hacia dónde tengo que ir, pero las actividades que tengo que hacer dentro del barco para poder llegar allá son diferentes. No nada más porque sepa hacia dónde tengo que ir, el barco va a llegar, ¿cierto? Tengo que hacer actividades, tengo que hacer ajustes, tengo que, independientemente del tipo de barco que sea, tengo que revisar que los niveles de combustible estén bien si es que es un barco que se maneja por combustible. Si es un velero, bueno, tengo que izar las velas, tengo que validar de qué manera está la brújula, tengo que validar de qué manera está la presión del agua, tengo que validar si hay tormenta. Es decir, se tienen que hacer bastantes cosas. Pero es el punto, si queremos absorber todo a la vez, nos va a frustrar. Sin embargo, si seguimos un proceso definido, un paso a paso, primero termino me voy al paso B, termino el paso B, me voy al paso C, ¿sí? Es mucho más fácil que lo podamos hacer y nos olvidamos de la meta grande, ¿sí? Nos olvidamos de ella y como menos nos demos cuenta, estaremos cumpliendo esa meta grande, ¿sí? Esto es práctica, por eso se llama la mente que practica o la mente que trabaja. Esto se trata de hacer todos los días estar trabajando en este tipo de pensamiento, en este tipo de actitud, en este tipo de ver las cosas de esta manera. La vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces necesitamos estar constantemente preparándonos y sobre todo, de alguna manera, alimentando nuestra mente con este tipo de pensamientos para que después actúe de una manera automática cuando se presente esto. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerda, ¿no? Las metas grandes, o sea, esos objetivos grandes que tenemos, pues realmente tienen que ser usados como un timón que nos dirige hacia la dirección correcta hacia donde queremos llegar. Ahora, pero en función de permitirnos a nosotros mismos ser dirigidos, ¿sí? También nosotros tenemos que asegurarnos de responder sensiblemente a los problemas, algo que el autor también menciona. Tenemos que ser sensibles en este tipo de ajustes que hay que hacer. Una vez que hagamos esto, podemos ajustar, ahora sí, nuestras acciones de la manera apropiada. No me refiero a que tengamos que ser totalmente rígidos en las cosas. Al final no se puede. Va a haber cambios, va a haber que hacer ajustes, ¿sí? Se va a tener de alguna manera que cambiar muchas veces lo que creemos que se tiene que hacer. O si conocemos una manera de hacer las cosas, de pronto nos damos cuenta que esa manera ya no es tan eficiente, o nos damos cuenta que las cosas cambiaron, y entonces tenemos que ser flexibles, ¿sí? Tenemos que saber adaptarnos. Es algo que decía Darwin, ¿no? Es decir, en su libro, bueno, su postulado, ¿no? Sobre cómo la especie, no se trata de la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la que más resista, la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Aquí viene siendo también lo mismo, ¿sí? Tenemos que ajustar nuestras acciones de la manera apropiada en función de cómo sea necesario. Tenemos que ser sensibles a esos problemas. Y esto, ¿sí? Es tomar la experiencia, digámoslo así, de lo que falló, aprender de eso que falló y ajustar la estrategia. Hay ejemplos simples, por ejemplo, a la redundancia, ¿no? Que puedo mencionar aquí. Una forma o el ejemplo por excelencia siempre cae con Tomás Alva Edison. Para algunos, ahora está toda esta cuestión de pues Elon Musk, que puso de alguna manera el contexto de Tesla y este contexto de Tesla. Si alguien ha leído o ha estudiado, pues se dice que Alva Edison le robó la idea a Tesla, entre otras cosas, pero bueno. Eso ya es es punto y aparte, ¿no? Aquí lo que quiero darte es el ejemplo central de Alva Edison, como él, pues hay quien dice que fueron 1000 intentos, hay quienes dicen que fueron 10,000 intentos, la verdad, bueno, 1000, 10,000,
Independientemente del caso, era eso. Es decir, si la situación falló o si no funcionó, veo qué fue lo que no funcionó y en lugar de hacer lo mismo, pues aprendo que esto no es la manera de hacerlo y cambio y ajusto la estrategia. Lo intento otra vez, no funcionó, ok, aprendo de lo mismo y ajusto la estrategia. No funcionó, aprendo de lo mismo y ajusto la estrategia. Son círculos virtuosos, como se le conoce por ahí, de tal manera que cada vez vamos mejorando. Cada vez, esto es la mejora continua. Fallo, aprendo del mismo y ajusto la estrategia. Es la manera en la que normalmente las cosas mejoran, ¿no? En inglés la palabra sería improvement, que viene siendo eso, cómo mejorar constantemente, ¿sí? Entonces, ten presente nada más que la importancia, ¿no? Es decir, cómo el hecho, la cuestión del barco, la cuestión del timón, ¿sí? Cómo las metas grandes tienen que ser usadas precisamente para que sean ese timón, ¿sí? Para que nos ajusten hacia la dirección que queremos llegar. A eso es a lo que me refiero aquí, porque de otra manera podemos caer en esa frustración, que es prácticamente esa parálisis que puede surgir y nunca aprendemos de lo que estamos haciendo. Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si puedas ver la información, felicidades. El programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. El siguiente punto habla sobre la importancia de simplificar tus tareas y cómo tienes que tomar un tiempo en hacer tus metas alcanzables. Si te das cuenta, este libro pues se enfoca mucho en el término de cómo hacer que las cosas se den, ¿sí? Y bueno, no es para menos, el autor pues la experiencia que tiene pues lo lleva a poder hablar con maestría sobre el tema. Y él habla sobre su experiencia y hay otros autores que tenemos también en este tipo de información hablan de su experiencia. Aquí el punto es qué es lo que mejor te funciona a ti. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto, como te decía, habla sobre la parte de las tareas, es decir, cómo entre más simples sean las tareas es mejor y cómo tienes que tomar un tiempo para hacer tus metas alcanzables. Mira, si nuestra expectativa o si nuestras expectativas más bien nos están alejando o nos están haciendo infelices, improductivos, ¿sí? La pregunta sería, entonces deberíamos bajarlas, deberíamos ser conformistas, deberíamos entonces no hacer las cosas. La verdad es que no va por ahí, recuerda, no son pensamientos extremistas. De hecho,
nosotros somos libres de soñar metas tan grandes y simbólicas como queramos, ¿sí? Sobre todo, pues como nuestro corazón dictamine, siempre y cuando, la clave es, siempre y cuando podamos partirlas en objetivos más pequeños. Esto es lo que hace que una meta grande se pueda alcanzar, ¿sí? Cualquier persona que haya trabajado en un proyecto grande a largo plazo conoce la frustración de trabajar duro mientras la meta parece cada vez más lejana. Entonces, para evitar esto, establece para ti mismo, para ti misma, metas más pequeñas que te guíen en tu camino para alcanzar esa meta grande que quieres. Mantén esas tareas simples y te encontrarás a ti mismo, a ti misma fluyendo a través de ellas. Esto es algo que ya lo hemos de alguna manera comentado antes, pero es la importancia o es el principio de divide y vencerás. Si tú tienes una meta muy grande, pues al momento que de verla, como te decía previamente, ves la imagen completa y es difícil. Es decir, puede frustrar, puede dar miedo, puede de alguna manera hacernos sentir incómodos, demasiado incómodos al ver eso, y siendo que la situación actual puede ser muy lejos de lo que está pasando ahí. Pero si nosotros tenemos un plan donde podemos dividir esa meta grande, que viene siendo como la condición para que una meta la podamos considerar meta realmente, que la podamos partir en unidades más pequeñas, unidades de las cuales tengamos control, entonces vamos a poder avanzar sobre ellas. Y te podría decir o citar algunos ejemplos, como puede pasar, por ejemplo, con el hecho de querer bajar de peso, o el hecho de querer generar más dinero, o el hecho de querer tener un lugar distinto, mudarte de casa, entre otras cosas. Pero antes te voy a decir un poquito una ley que era lo que estaba hablando el otro día en mi cuenta de Instagram, que es la ley del 5%. Y la ley del 5% lo que dice es del 100% de tu meta, la que sea, enfócate solamente en el 5% de la misma. El 5% de lo que tengas control, el 5% de lo que puedas tú realmente alcanzar. Es como tener una visión de 90 centímetros alrededor tuyo. Es como nada más, bueno, no veo exactamente hacia dónde, o más bien, tengo la directriz hacia dónde tengo que ir, no sé cómo va a ser el camino, pero sé que si me voy por este lado, paso a paso, voy a llegar. Mi enfoque va a ser es dar un paso, doy otro paso, doy un paso, doy otro paso, doy otro paso. Esa es mi ley del 5%, sobre aquello que realmente puedo tener control. Las personas por lo regular no alcanzan lo que quieren porque lo ven desde el punto de vista del 100%. Y entonces hay cosas que van a estar fuera de su control en ese momento. Pero si tú la divides en términos, en este punto, por ejemplo, en esta ley en particular, hacer solamente el 5%, pues puede ser diferente. Un ejemplo de esto te puedo decir, si una persona tuviera sobrepeso, un sobrepeso grande, digamos que tiene que perder 50 kilos, y el hecho que la persona tiene a lo mejor malos hábitos y la persona realmente pues no está acostumbrada a poder bajar de peso y le dicen que tiene que perder 50 kilos, pues simplemente la persona va a ver eso y se va a frustrar. Pero ¿qué pasa si en lugar de 50 kilos le dices, sabes que tú tienes que perder 2,5 kilos, ¿sí? Y para perder 2,5 kilos tienes 15 días, por ejemplo. Si es así, significaría, o es más, todavía más simple, tienes un mes para perder 2,5 kilos, algo que cualquier persona puede hacer. Y más fácil, eso significa que cada semana pues simplemente tú tendrías que perder quizá 700 gramos. Y para perder 700 gramos lo único que tienes que hacer es dejar de comer este postre que estabas comiendo este día a la semana. Nada más con un pequeño ajuste puedes lograr generar ese cambio, ¿sí? Obviamente después el cuerpo se acostumbra y tienes que empezar a hacer otro tipo de ajustes, pero el punto al que voy es, cuando tú ves la meta muy grande o la ves completa, muchas veces eso puede ser muy intimidante, pero si tú la divides en partes, las cosas pueden ser mucho más alcanzables, más fáciles de controlar y entonces vas a dejar de procrastinar, ¿sí? Entonces, aunque estas tareas no necesariamente, es decir, estas tareas cuando tú las divides y quedan tareas más pequeñas, no necesariamente tienen que ser completadas de un tirón, ¿no? Es decir, o de un jalón. Si tú piensas que algo tomará más tiempo, establece entonces un tiempo límite sobre cuánto trabajo vas a colocar dentro de esa tarea en un día específico. Esa meta que tienes puede ser no tan grande como tú lo has pensado, por ejemplo, ¿sí? Y para esto yo te recomiendo que uses la técnica de los pomodoros también, ¿sí?
Aquí también donde estás analizando esta información, está el análisis de la técnica Pomodoro, que no es otra cosa, revísalo si puedes, pero no es otra cosa sino establecer periodos de productividad intensos controlados. ¿Sí? Es decir, separas tiempo, vas a separar rangos a lo mejor de media hora o 45 minutos o una hora, según sea tu caso, donde vas a trabajar de una manera productiva, enfocada, sin distractores. Esos son los pomodoros. Y una vez que termines, tienes un tiempo de relajación y así es como lo vas alternando. Más información, pues lo puedes revisar precisamente donde estás analizando esta información. Ahí encuentras el análisis de la técnica Pomodoro también. Ahora, pues la cuestión importante aquí es, si tú lo llevas así, una meta que te podría frustrar antes, y la vas dividiendo y te vas enfocando en el presente y haciendo lo que tienes que hacer nada más para esa actividad en particular que tú dividiste, te vas a dar cuenta que esa meta pues no era tan grande como lo habías pensado, ¿sí? Y si lo haces, no solamente tendrás tareas más fáciles, sino que estarás trabajando día a día hacia tu meta final, pero sin el estrés que te ocasiona ver la imagen completa. Puedes sentirte, muchas veces también cuando alguien empieza a hacer esto, te puedes sentir tentado, tentada en trabajar más rápido, ¿sí? En querer hacer más, porque la gente se emociona muchas veces, ¿no? La gente empieza a actuar de una manera más acelerada. ¿Por qué? Porque se siente que, siente que ya lo entendió de tal manera que lo puede hacer. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿sí? Tú te puedes sentir tentado, tentada en trabajar más rápido para completar tus tareas más rápidamente. Esto lo que ocasiona es que te fundas, como se dice por ahí, ¿no? De alguna manera es fundirse, es agotarse, no disfrutas de lo que estás haciendo porque ya no resulta placentero, resulta desgastante el hecho de estar haciendo actividades de una manera mucho más intensa de lo que realmente deberían ser, simplemente porque son actividades que no te gustan y quieres eliminarlas lo más rápido posible. Voy a profundizar un poco más sobre esto, ¿ok? Pero nada más quiero que prestes atención en relación a cuando te sientes tentado en trabajar más rápido para completar tus tareas más rápidamente, valga la redundancia, puede ser un problema. Pero esto que sucede, ¿no? El hecho de querer avanzar más rápido es algo que tienes que evitar o que debes evitar. ¿Por qué? Solemos pensar que es mejor hacer las tareas menos placenteras tan rápido como sea posible, ¿sí? Es un pensamiento común. De hecho, autores muy reconocidos y muy buenos tienen libros nada más de este tema. Solemos pensar que es mejor hacer las tareas menos placenteras tan rápido como sea posible, pero esto, de hecho, es contraproducente para tu productividad, menciona el autor también aquí. ¿Por qué? El hecho de trabajar a un paso más lento, pero constante, te permite permanecer en el presente. O sea, estás haciendo una actividad sin forzarte de que te desgaste demasiado, es decir, de tal manera que sí puedes estar ahí. Puedes trabajarla, puedes ocuparte, puedes controlarla. En lugar de estar con urgencia de empezar a trabajar en algo más, es decir, terminas una para empezar otra y luego otra y luego otra, de tal forma que ni siquiera estás disfrutando una, porque ni siquiera la disfrutas, lo único que quieres es terminar para empezar con la otra y la otra, eso va a agotar toda tu energía. ¿Sí? Recuerda, la urgencia crea estrés y el estrés solo te hará menos efectivo. Así que toma tu tiempo y permítete a ti mismo, a ti misma completar tus tareas a tu ritmo, de forma completa y de manera eficiente, sobre todo de una manera constante. Recuerda la frase, esto lo he repetido algunas veces, pero me gusta decirla, la frase de Bruce Lee, que comentaba que él no le tenía miedo a una persona que tirara 1000 patadas en un día. Él le tenía miedo a una persona, bueno, no le tenía miedo, sino él le temía a una persona que tirara una patada durante 1000 días, porque eso era disciplina, eso es constancia. Aquí la gente a veces cree que más es mejor, y la verdad es que no. No se trata de agotarse, no se trata de extenuarse, no se trata de simplemente reventarse. Es como ir al gimnasio, ese es el ejemplo más simple de entender, es como ir al gimnasio y pensar que porque hago más en un día es mejor que si simplemente hago mi rutina bien estructurada, bien programada a lo largo de la semana. Si te das cuenta, no es lo mismo, o sea, nunca va a ser lo mismo el hecho de que tú tengas una rutina bien estructurada, medible, que disfrutas hacer y que la haces de manera constante, a simplemente ir y darte una matada una semana donde estás haciendo todo lo que lo mejor correspondía en un mes y después no puedes levantarte en los siguientes días posteriores o subsecuentes, ¿sí? O sea, no se trata de eso. Se trata simplemente de trabajar de una manera en la cual nosotros nos vayamos a habituar para hacerlo de la manera más eficiente. Y eso nos lleva al siguiente punto, que habla sobre la técnica que te dije en un principio, que se llama hacer, observar, corregir.
Y es algo que tienes que usar cuando sientas que tu productividad empieza a mermar. Cuando sientas que tu productividad empieza a bajar, a mitigarse, esta técnica es la que tienes que usar. Hacer, observar, corregir. Y te lo voy a explicar a continuación. Nosotros sabemos que solemos procrastinar cuando estamos bajo presión. ¿Sí? Ya lo analizamos por qué. Estamos bajo presión y queremos de alguna manera, nuestra mente quiere distraerse de eso, no quiere estar en esa zona de desconfort, digámoslo así, está fuera de zona de confort, entonces va a tratar de procrastinar en relación a lo que estamos haciendo. Eso ya lo sabemos, pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para combatir precisamente esas ganas de procrastinar? ¿Qué podemos hacer para combatir esa falta de productividad o de enfoque que se puede presentar? El autor, en este caso, ha desarrollado una técnica de 3 pasos que puede ayudarte a mantener la calma y concentrarte en cualquier situación. Se llama hacer, observar, corregir, y se trata de aprender a monitorear y responder a tu propio comportamiento, a tu propio temperamento, a tu propia forma en la que te sientes. Digamos que estás estudiando para un examen importante, es el ejemplo, y te das cuenta que preocuparte sobre el resultado que puedes obtener te está complicando el hecho de estudiar, ¿sí? Si es el caso, aplica la técnica. Esto lo puedes llevar a cualquier esquema, un ascenso en el trabajo, una reunión importante, lo que sea. Aquí el término del examen es más fácil de que sea homogéneo, ¿no? De que sea general. Pero repito, tú estás estudiando para un examen importante y te das cuenta que preocuparte sobre el resultado. Estás pensando, bueno, ¿y si no lo paso? ¿Y si saco esta calificación? ¿Y si me rechazan? Empiezas a preocuparte sobre el resultado que puedes obtener. Te está distrayendo de estudiar, te está poniendo demasiado nervioso, demasiado nerviosa, demasiado tenso, demasiado tensa, y no te está dejando cómo poder aprovechar el tiempo que estás haciendo. Ok, en este momento aplica la técnica. De hecho, cuando tú te sientas así, si te estás preocupando, ya has cubierto el primer paso, que se trata de hacer, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? El primer paso en esta parte es darte cuenta que te estás distrayendo de la tarea que tienes a la mano porque te estás preocupando. Es decir, el primer síntoma o el primer paso de esta técnica radica en darnos cuenta que algo nos está ocurriendo. En esta parte nos estamos preocupando, ¿ok? Me estoy preocupando, ya me di cuenta de esto, lo marco con una palomita. Ahora, es tiempo de dar un paso atrás, ¿sí? Ok, me estoy preocupando, voy a irme hacia atrás y la cuestión aquí es observar el comportamiento, ¿sí? Que quieres cambiar, ¿ok? El punto es que una vez que nosotros nos estamos preocupando, tenemos que dar un paso atrás y observar ese comportamiento que queremos cambiar. ¿Y cuál es el comportamiento que queremos cambiar? Pues el hecho de preocuparnos. O sea, no nos queremos preocupar porque el hecho de preocuparme me está distrayendo. Entonces, paso número 1, tengo un examen y estoy muy preocupado. Entonces, si estoy muy preocupado por el resultado que voy a tener, el primer paso es darme cuenta que estoy preocupado. El segundo paso es dar un paso hacia atrás. Valga la redundancia, perdón, pero bueno, el segundo paso es ir hacia atrás y entonces revisar u observar el comportamiento que quiero cambiar. Es decir, ya no me quiero preocupar más. En función de observar eficientemente, trata de no volverte demasiado emocional o demasiado crítico hacia tus reacciones, porque nosotros somos nuestros peores jueces, ¿sí? Es decir, estoy preocupado y uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué te preocupas? Internamente, un diálogo interno, ¿no? Y nos hace sentir peor, o sea, nos frustra todavía más que si simplemente pudiéramos observarlo de alguna manera sin lo que la emoción puede envolver. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que en función de observar eficientemente, trata de no volverte demasiado emocional o demasiado crítico hacia tus reacciones. Y en lugar de eso, observa tus acciones. Tienes que observar tus acciones como un espectador que lo ve desde fuera sin involucrarse. Para aprender más sobre esto, te recomiendo que revises El poder de la hora. Habla bastante de esta cuestión de ser el espectador de las emociones, ¿sí? El espectador de la situación. Es como otro tú, el cual se aleja, ¿sí? De la situación en la que está y ve todo desde fuera, de tal manera que lo ve de una manera imparcial, sin la emoción que lo envuelve.
Si es así, esto te va a permitir ver cómo tus emociones están haciendo ver tu situación peor de lo que realmente es. Y eso, por medio de refrenarlas, el hecho de darnos cuenta de que eso está pasando, mediante esta técnica del espectador externo, ¿sí? Estarás en mejor capacidad de derribar esos retos que se están presentando. Finalmente, recuerda que depende de ti corregir la situación, que es el tercer paso, ¿sí? Corregir la situación por medio de liberarte a ti mismo, a ti misma de esas emociones negativas y de y de temor, tanto como puedas. La corrección es como el hecho de darnos cuenta que eso está pasando y qué ajustes tenemos que hacer. Inicialmente, puede parecer algo difícil hacer la técnica hacer, observar, corregir, porque tenemos que estar conscientes. Ese es el primer paso, la primera situación que nos vamos a enfrentar. La mayoría de las personas está dormida casi todo el tiempo. Y me refiero a un dormir consciente, ¿no? Es decir, son personas que viven de alguna manera más autómata, no se cuestionan, simplemente se dejan llevar por la emoción, no hacen pausas para de alguna manera hacer distinciones, ¿no? Es decir, siguen su vida, no se cuestionan, o más bien se cuestionan puros problemas del entorno, pero no hacen un diálogo interno con ellas mismas, no despiertan, siguen estando dentro de esa matrix, ¿no? Como a veces yo lo digo. Y entonces tenemos que ser conscientes, ese es el primer paso. Y una vez que somos conscientes de una situación que nos está molestando, entonces, ok, ¿qué es lo que me molesta? Me molesta que está pasando esto. Ok, pasa esto, primer paso, ya lo tengo. Tengo que observar por qué sucede esto. Es decir, si esto me está preocupando, bajo la técnica del espectador externo, quiero ver qué emociones son las que están sucediendo y por qué está pasando esto. Y lo tienes, ¿no? Lo observas y ya lo tienes desde fuera, desde un punto de vista mucho más imparcial. Y lo tercero es la corrección, el ajuste. Ok, ¿qué tengo que hacer? Al final, sin dejarme guiar por las emociones, sin dejarme envolver por lo que estoy sintiendo, sino de una manera imparcial, ¿qué tendría que hacer? Fríamente para corregirlo. Es la forma en la que hay que hacer, pero claro, si no estamos acostumbrados a esto, va a ser bastante complicado al principio. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no estamos conscientes de hacer esto, pero conforme más lo hagamos, conforme más apliquemos la técnica, ¿sí? Más fácil será. También es cierto, puede ser difícil aplicarla cuando estemos en un periodo o en medio de una crisis, ¿no? Está pasando ese problema en este momento y el hecho de salirnos y aislarnos del problema pues puede ser complicado. Pero la práctica, como te dije antes, hacia el maestro. Es decir, el hecho de ser constantes, de estar aplicando ese tipo de técnicas, por lo menos en cosas pequeñas primero y después lo vas haciendo en cosas más grandes, pues va a ser mucho más difícil. ¿Okay? Entre más lo practiques, más fuertes tus habilidades de autoobservación van a ser. Pronto te darás cuenta que aplicas esta técnica casi de forma automática en cualquier situación que sea. Y esto te va a permitir, o esto va a permitir a tu mente más bien, mantenerse en el presente y completar las tareas que te van a conducir hacia tus metas más grandes. Es el punto central de esta técnica, hacer, observar, corregir. Y esto lo vas a utilizar cuando sientas que tu productividad está bajando, como dije inicialmente. Ves que tienes que completar algo, ves que no lo estás haciendo, analiza qué es lo que está pasando, es decir, qué sensación tienes. Una vez que la analices, aplica la técnica del observador, salte de donde estás, por lo menos de una manera metafórica, ¿no? Es decir, salte como si fueras un espectador, analiza lo que está pasando, define por qué está pasando eso y entonces de una manera fría, de una manera imparcial, haz los ajustes que sabes que tienen que hacerse, pero precisamente por esa emoción no lo haces, ¿sí? Por esa emoción no lo haces, pero si fueras una persona externa, es como aquella persona que da consejos, que siempre los mejores consejos los da a las personas que tienen la mayor cantidad de problemas, ¿sí? Pero las personas tienen los problemas porque esos consejos es lo que ellos sabían o sabrían que tienen que aplicar para sí mismos, pero no lo hacen precisamente porque la emoción gana, pero saben muy bien lo que tiene que hacerse hacia afuera. Entonces la intención simplemente radica en aplicar estos principios que saben que hay que hacerse hacia ti de una manera imparcial. ¿Es fácil? No, pero conforme más lo hagas, más fácil se vuelve. Y con esto llegamos al final de este análisis de la mente que trabaja, la mente practicante, la mente que practica. En español le pusieron ejercita tu mente, pero no creo que sea tan adecuado. Me gusta más el concepto de una mente que constantemente está mejorando, ¿sí?
Entonces, la conclusión que podemos llegar con este análisis es que la ambición conduce a altas expectativas que deberían inspirarnos, ¿sí? La ambición tiene que estar ahí. A veces las personas creen que la ambición es mala. La ambición es lo que genera que hagamos cosas. Eso es cierto. Una persona sin ambición es una persona pasiva totalmente. La ambición es la que nos lleva a actuar. Eso es por un lado, ¿ok? Sin embargo, como dice por aquí, la ambición conduce a altas expectativas que deberían inspirarnos. Y aún así, estas expectativas se vuelven fuentes de ansiedad cuando permitimos que nos distraigan de la tarea que tenemos a la mano, ¿sí? Sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo estamos haciendo precisamente porque esta expectativa grande que tenemos nos está generando cierta ansiedad, cierto estrés y nos está distrayendo de la meta. Entonces, por medio de aprender cómo permanecer en el momento presente, el hecho de dividir la carga de trabajo y tomar las cosas lentamente, nosotros no solo incrementaremos nuestra productividad, sino que también nos sentiremos más plenos, más contentos o de alguna manera más conformes con todos los progresos que estamos haciendo y sobre todo también nos vamos a sentir más plenos en relación al logro de los objetivos que estamos haciendo bajo nuestro propio ritmo. Si sientes que la productividad merma, si sientes que la productividad empieza a bajar, si sientes que no te estás concentrando, aplica la técnica de hacer, observar y corregir. El consejo que te puedo dar, todo lo que sucede se refiere al aquí y a la ahora. Y de lo único que tenemos control es precisamente lo que ocurre aquí y ahora. Sobre esto es en lo que tienes que trabajar. Bien, sin más por lo pronto, espero que este análisis haya sido de tu agrado. Es un análisis relativamente no corto, pero sí práctico, muy práctico en relación a términos de productividad, en relación a términos de cómo generar esos resultados, pero un aspecto, considerando no nada más un aspecto técnico frío, sino también cómo las emociones tienen un lugar crucial y muchas veces podemos tener todo lo que necesitamos, pero o todo lo físico, todo lo material, todo lo intelectual, pero si la emoción nos gana, si la emoción no nos deja, entonces lo demás de poco sirve. Este análisis es precisamente para que tú entiendas cómo es que podemos tener una mente que trabaja, una mente que practica, una mente que se ejercita y sobre esto entonces avanzar hacia aquello que queremos alcanzar. Bien, sin más por lo pronto, siempre me despido pidiéndote casi siempre lo mismo. ¿A qué me refiero? No dejes de compartir, no dejes de evaluar, no dejes de calificar si es que fuera el caso, de marcar con estrella, marcar me gusta, compartirlo, ¿sí? Para que más personas se puedan beneficiar del mismo. No dejes de revisar nuestros otros canales que también tenemos, como Instagram, como YouTube, el sitio oficial que es conocimientoexperto.org. Todos esos enlaces los vas a encontrar donde estés viendo la descripción de este análisis, ¿sí? Donde estén los detalles de este análisis, vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a las diferentes redes y también al sitio principal para poder tener un mejor canal de comunicación y no nada más te quedes con lo que estás revisando en este análisis, sino que también puedas conocer otras cosas y sobre todo cómo podemos tener una mejor comunidad, una mejor comunicación y aprender más unos de otros, ¿ok? Sin más por lo pronto me despido, te encargo por favor que compartas, que evalúes, que ranquees, que de alguna manera hagas que esto se conozca más y sin más por lo pronto, pues mi nombre es Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir.
Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.